El terraplanismo, segunda parte. Para poder entender el desarrollo de la pandemia del coronavirus desde esta perspectiva, tenemos que buscar una respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué es el coronavirus? ¿Quién lo creó? ¿Para qué fue creado? ¿Cuándo fue creado? ¿Por qué inició tan tempranamente la vacunación internacional? Según las teorías conspiracionistas, el coronavirus es un patógeno diseñado exclusivamente para el control de la población a nivel internacional, afectando en especial a los sectores de menores recursos y así despejar el mundo. La verdadera pregunta es, ¿para qué se hizo esta purga internacional? Un término muy ocupado por los sectores conspiracionistas es las élites internacionales. Como ya lo hablamos, estas élites se encuentran lideradas por los reptilianos. La reducción drástica de la población les ayuda a mantener el control de una manera más eficiente. Más humanos es igual a menos control y por ello, cada cierto tiempo, crean formas de genocidio para que los seres humanos no terminen por rebelarse ante estas élites. Otra razón para desatar la pandemia es que, como ya lo había dicho, Donald Trump fue un presidente no reptiliano de la nación más poderosa del mundo y por ello, las grandes élites más poderosas diseñaron planes para desacreditar su función gubernamental. Algunos conspiracionistas aseguran que su triunfo enfureció tanto a las grandes élites que la liberación del coronavirus fue una estrategia que usaron casi sin pensarlo, a tal grado que no solo infectó a la Casa Blanca y otros puntos estratégicos del gobierno estadounidense, que era el verdadero destino del virus, sino que se propagó por todo el planeta. Muchos conspiracionistas aseguran que durante la primer cuarentena del año 2020, entre abril y noviembre, se instalaron miles de antenas equipadas con la tecnología 5G en todo el mundo. Las élites gubernamentales aprovecharon el confinamiento para hacer la instalación secreta de estas antenas que no tienen la finalidad de mejorar las telecomunicaciones, sino que, en realidad, estas antenas fueron las responsables de propagar la enfermedad del coronavirus por el aire y a través de ondas de muy alta frecuencia, además que tenían la capacidad de controlar nuestras mentes, causar otras enfermedades crónico-degenerativas y dañar el medio ambiente. Y por si no fuera suficiente con el virus y las antenas 5G, a finales del 2020 inició la vacunación a nivel internacional. Esta vacuna, desde la perspectiva analizada, no tenía como finalidad disminuir los casos de muerte por la enfermedad de COVID, sino que era implantado un microchip que tenía como objetivo llegar al cerebro, y una vez que el chip había llegado a su destino, las antenas 5G lo activaban para iniciar el control mental. Algunas fuentes mencionan que los primeros lotes de estas vacunas, por ejemplo la Sputnik en México, no contenía el chip y solo contenía sustancias letales para el ser humano, y por eso el primer grupo etario inoculado fueron los adultos mayores, para acelerar su muerte. Posteriormente, las siguientes vacunas sí contenían el chip que fue implantado en niños, jóvenes y mujeres embarazadas. La vacunación fue en diferentes dosis. La primera era para implantar el chip y la segunda y tercera eran para verificar que este fuera funcional y apto para ser activado por las antenas 5G. Otros también aseguran que, desde la vacunación, el ADN del ser humano se ha modificado para reducir la esperanza de vida y dañar las capacidades mentales. En redes sociales existen muchas versiones de lo mencionado anteriormente, pero la información no proviene de un sitio oficial. La mayoría de los difusores de estos temas, como ya le había dicho, son youtubers, bloggers o gente en redes sociales que prefieren mantener el anonimato por el supuesto temor a represalias que pudieran tomar las élites en contra de ellos por la revelación de secretos profundos.
Existen también otras versiones que aseguran que en las bebidas gaseosas de la marca Coca-Cola o Pepsi-Cola también se han introducido estos chips de control mental y aseguran también que en cualquier momento las antenas de la red 5G los activarán y así iniciar o continuar con el control mental. Otro término usado por los conspiracionistas es el de estado profundo, que es esta supuesta red de grupos paragubernamentales, es decir, que están detrás del gobierno de Estados Unidos manipulando las agendas políticas, como titiriteros y los verdaderos amos del mundo. Este supuesto estado profundo incluye servicios de inteligencia, policías y la misma Armada de Estados Unidos, aunque hoy en día tampoco es posible desmentir esta teoría. Con todo lo anterior, la población mundial está sujeta a una esclavitud que opera desde las sombras. Los reptilianos y quizá otras razas alienígenas, dependiendo de la perspectiva conspiracionista, trabajan en conjunto para mantener un control mental y así manipularnos desde el pensamiento. Los conspiracionistas más radicales hablan que la mayoría de los aparatos digitales que ocupamos hoy en día están diseñados para este control mental. Desde el teléfono celular, pantallas, videojuegos, computadoras, redes sociales, incluso vehículos, relojes inteligentes y plataformas de streaming como Netflix, Max, Disney Plus y las demás nos mantienen en una constante enajenación y el dominio mental resulta estar así casi concluido. Pero no todo está perdido. Es un hecho que para aquellos conspiracionistas existen múltiples razas alienígenas, pero no todas ellas son depredadoras ni esclavistas. Hay otras razas que, más que buscar un beneficio, buscan la liberación de los planetas conquistados. Hay una civilización que busca liberar a la humanidad de los reptilianos. Me refiero a los pleiadianos. Como su nombre lo indica, es una civilización alienígena que proviene de las Pléyades, un conjunto de estrellas ubicado en la constelación de Tauro. Siguiendo con la mitología griega, son las 7 hijas del titán Atlas que subieron al cielo para ser las 7 estrellas más bonitas y brillantes. La distancia aproximada de las Pléyades es de 444 años luz. Los pleiadianos, desde algunas perspectivas, son seres de luz, es decir, que no cuentan con un cuerpo físico como los seres humanos o los reptilianos, y por esta razón pueden viajar a través del espacio sin los límites físicos. Al ser seres de luz y energía, están absueltos de los sentimientos carnales y deseos materiales, y es por ello que buscan liberar al ser humano de su estado de esclavitud. Algunas personas cuentan sus experiencias sobre la conexión con los pleiadianos, que fue a través de la mente, es decir, que sus encuentros más que personales tuvieron un sentido espiritual, ya fuese mientras dormían, meditaban o se encontraban en algún estado alterado o potencializado de la conciencia. Algunas personas que aseguran haber tenido esta conexión hablan sobre sintonizar con la frecuencia 444 Hz, que casualmente coincide con la distancia en años luz desde las Pléyades a la Tierra. Según las teorías y creencias sobre los pleiadianos, su mensaje principal es uno de amor incondicional, unidad y evolución espiritual. Se dice que los pleiadianos buscan guiar a la humanidad hacia una nueva era de paz y armonía, invitándonos a conectar con nuestro ser interior, desarrollar nuestra intuición y elevar nuestra vibración, y a través de estos preceptos podamos romper las cadenas de la esclavitud mental en que nos mantienen los reptilianos.
Otros conspiracionistas creen que próximamente se desatará una guerra entre especies alienígenas y los verdaderos afectados serán los seres humanos. Naciones enteras caerán, el sistema político, económico y alimentario actual también caerá y en la Tierra habrá hambrunas, pestes, genocidios y desastres naturales. Es por ello que se convoca un despertar espiritual para que los pleiadianos puedan salvarnos, ya sea en naves, teletransportación o liberándonos de nuestro cuerpo físico y así viajar a un mejor lugar. Aunque esta visión no es propia de los terraplanistas o conspiracionistas, sí es la teoría más actual. Muchas religiones han hablado de estos finales apocalípticos y la salvación solo de los elegidos. En este caso, solo aquellos que han manifestado la conexión con los pleiadianos podrán salvarse, mientras que los otros seremos consumidos por esta guerra entre especies alienígenas. Si bien existen otras tantas teorías conspiracionistas que desconozco, estas son las que más tienen presencia en las redes sociales y son aquellas que acumulan más seguidores. Mientras que escribía este guión, miré un video donde se analizaba el origen etimológico de la palabra planeta y mencionaban que se llamaba así porque realmente era plano, de otro modo se llamaría redondeta. También está circulando otra teoría que habla de que las aves, y en especial las palomas, no existen y son agentes creados para vigilarnos. Incluso han habido marchas en contra de las palomas, porque se cree que son robots que se cargan de la energía de los cables. ¿Tú qué opinas al respecto? Todas las teorías conspiracionistas parecen tener una conexión, y una vez que se hace el análisis de estas, parecen tener cierto sentido, y es por ello que cada vez se suman más adeptos a estas creencias, en esta época de las redes sociales, y sobre todo de los videos cortos que en menos de un minuto tratan de explicar y convencer al público sobre la legitimidad de sus ideas. Es muy importante dejar a un lado la fe a un influencer y ser más racional y analista con la información que se nos presenta. Hoy en día, consumimos más que nunca redes sociales que nos llenan de información que en algunas ocasiones es verdadera y otras no. Pero la línea entre un presentador fidedigno y un charlatán es muy delgada, incluso a veces es inexistente para alguien inexperto en un tema. Con lo anterior me refiero a que, si aceptamos todo aquello que se nos presenta, dejaríamos de ser seres racionales y solo seríamos mecánicos con un actuar sistematizado y estructurado por alguien más. Por otro lado, cuando nos cuestionamos la información, sea cual sea la fuente, tenemos la posibilidad de desarrollar más nuestro juicio personal y es por ello que no debemos consultar solo un tipo de fuente de información. No todo lo podemos aprender en videos ni en blogs o podcasts como este. Debemos recurrir a libros, sitios oficiales, científicos y aún así seguir cuestionándonos todo aquello. La ciencia no nos podrá dar respuestas de todo. Y sí, también hay que tomar en cuenta que han existido estudios científicos auspiciados por las empresas y gobiernos que han mentido para el beneficio de algunos cuantos. En este podcast, antes de juzgar y desacreditar las teorías terraplanistas y conspiracionistas, me gustaría darle otra perspectiva. Yo pienso a estas teorías no como una realidad oculta, sino que, más allá de ser ciertas, tienen un matiz alegórico. ¿A qué me refiero con esto? La alegoría es una figura literaria y artística que consiste en representar una idea abstracta a través de imágenes, metáforas o personajes que simbolizan conceptos más profundos. Su objetivo es hacer más comprensibles ideas complejas o abstractas mediante el uso de elementos figurativos. En mi opinión personal, la teoría de que la Tierra es plana es funcional si la observamos de la siguiente manera. Al pensar en la Tierra plana, inmediatamente pensamos en la Tierra como si fuese una pizza cubierta con un domo que se encuentra en el espacio.
Pero visto desde una perspectiva alegórica, esta idea representa un conservadurismo perpetuado en la ciencia. Cuando pensamos en un científico, nos imaginamos a una persona con una bata, tubos de ensayo y gafas protectoras, además de ser muy inteligente y con una moral pulcra. La ciencia y la ética se mezclan en una verdad sólida e inmutable, pero esta ciencia resulta inalcanzable para personas que han crecido alejados de los laboratorios, y hablar sobre la Tierra plana es una especie de protesta a estos paradigmas que viven incrustados en la psique colectiva. Otra forma de interpretar la idea de la Tierra plana es el desafío a la conformidad de pensamiento y patrones conservadores, y a su vez es un llamado colectivo a la población para no dejar que los gobiernos sigan mintiendo sobre los recursos públicos y la manipulación de la información científica para el provecho de los monopolios y políticos. A finales del siglo pasado, a los campesinos que cultivaban maíz se les informó y se les exhortó al uso de semillas que supuestamente eran más resistentes a las plagas, necesitaban menos agua y se desarrollaban más rápido que el maíz tradicional. El gobierno de cada estado, en conjunto con empresas como Monsanto, mostraron a los campesinos estudios, fotografías y muestras de la calidad superior del nuevo maíz, convenciéndolos de su cultivo. Después de las primeras cosechas, se enteraron que este maíz, además de dañar la tierra, estaba protegido contra derechos de autor y toda la cosecha obtenida pertenecía a Monsanto. Ahora es parte de la farmacéutica Bayer. Muchos campesinos perdieron sus tierras debido a las deudas que habían adquirido con esta empresa, y los gobiernos de los estados recibieron una parte de estas ganancias, aún sabiendo que existen leyes nacionales que prohíben que las industrias comercialicen maíz transgénico, porque esta acción pone en riesgo la soberanía alimentaria del país. Este es un ejemplo de cómo la ciencia se ha ocupado no para el beneficio de la sociedad, sino que, al ser tan abstracta y difícil para el ciudadano promedio, resulta ser peligrosa. Otra forma de ver a la Tierra plana como una alegoría es la forma en cómo se consume la información hoy en día. Actualmente, el medio de aprendizaje predilecto de las nuevas generaciones y no tan nuevas son los videos cortos, ya sea de Facebook, TikTok o los shorts de YouTube. Muchos profesionales de diversas áreas del conocimiento ocupan estos videos para dar a conocer información sobre un tema de interés general. Por ejemplo, un médico puede explicar cómo afecta al organismo el consumo de azúcar o la comida chatarra, pero también un físico o un astrónomo puede explicar de manera fácil y resumida cómo funciona un fenómeno un poco más complejo como la interacción entre partículas subatómicas. También encontramos otro tipo de personas que se declaran profesionales en algún tema. Por ejemplo, puedes encontrar información sobre un supuesto influencer que trate de explicar sin bases científicas un fenómeno sobrenatural, como la aparición de objetos voladores, los viajes astrales o la telepatía. El problema surge en cómo podemos diferenciar entre un video corto de 1 minuto si su contenido es verídico o no lo es. ¿Cómo podemos corroborar que la información tiene fundamentos científicos o si es información falsa? Una forma muy fácil de hacerlo sería consultar otras fuentes de información como papers académicos e inclusive recurrir a la inteligencia artificial como ChatGPT o Meta. Pero seamos sinceros, la gran mayoría de la población no está dispuesta a investigar sobre una idea o un concepto abordado en redes sociales, o a veces resulta ser tan abstracto que no sabemos cómo preguntarle a Google, y es aquí donde la decadencia de información se hace más presente. Actualmente, recibimos en los videos cortos mucha más información que hace una década atrás. Pero no es un fenómeno que no se había previsto anteriormente. Ya muchos psicólogos y sociólogos hablaban sobre la decadencia de la veracidad desde principios de este siglo, pero nadie les tomó importancia.
La primera señal de alerta en cuanto a la reducción en calidad de información se dio cuando YouTube limitaba la duración de los videos a 10 minutos. Los creadores de contenido se tuvieron que adaptar a este tiempo para poder exponer un tema. Si un documental tenía la duración de 1 hora, con las políticas de YouTube tenía que quitar partes fundamentales o desarrollos del tema para poder adaptarse a los 10 minutos. Esto hizo que la atención promedio de una persona se adaptara a ese tiempo. Posteriormente, la crisis de almacenamiento en los servidores centrales de Google y otras compañías que dominaban el contenido audiovisual de Internet obligaron a los usuarios a reducir el tamaño de sus archivos subidos, y esto daba como resultado acortar aún más la duración de un video. Como respuesta a estas demandas y al acortamiento de retención del público en un video, surgió TikTok, una plataforma que tenía como atractivo ofrecer videos cortos. Al ver su creciente fama, compañías como Meta y Google decidieron implementar esta misma estrategia en sus plataformas, volviéndolas como la forma principal de ver videos, además que tenía muchos beneficios en cuanto a almacenamiento en los servidores. Muchas personas prefieren ver un video de 1 minuto explicando sobre un fenómeno como por ejemplo la diabetes, que ver un video de 30 o 40 minutos con el mismo tema. Como lo dije anteriormente, al tener un video tan corto, en el caso de un tema científico, se retira la hipótesis y gran parte del problema y la experimentación, y solo se deja lo más atractivo como la pregunta y los resultados. Al dejar a un lado toda esta información perdida, se degrada el proceso del método científico, y es ahí cuando todo tipo de teorías e hipótesis invaden los huecos que quedaron, y aunque a veces son rellenados con información muy interesante que puede dar otra perspectiva, muchas veces son hipótesis y teorías que se dan por verdaderas, y es ahí cuando el terraplanismo y otras tantas teorías conspiracionistas aprovechan para salir a la luz. A veces son tan interesantes y parecen ser tan lógicos que se diluyen los cuestionamientos y solo queda la creencia que se repite una y otra vez de diferente manera, pero que de igual manera parece ser bastante lógica. Entonces, el terraplanismo no es, como muchos lo dicen, ignorancia, terquedad ni ideología de gente ociosa. Más bien, es el resultado de creencias que nos han dejado las redes sociales, y por lo tanto es un fenómeno social muy interesante que necesita una mayor apertura a un análisis y no solo abordarlo desde la ciencia, ya que ha quedado demostrado que no es suficiente en estos casos. Me refiero a que la frase "está científicamente comprobado" ha perdido credibilidad, porque tanto un científico como un influencer charlatán la usan por igual. Decir que un estudio de alguna universidad respalda un fenómeno tampoco es una forma válida de entender la realidad, porque en muchas ocasiones los estudios son mal interpretados por la prensa pseudoespecializada. Por ejemplo, hace 1 o 2 años surgió un estudio que hablaba sobre el cambio de velocidad en la rotación del núcleo terrestre. La prensa científica y no científica lo interpretaron como el cambio de rotación del núcleo de la Tierra, y esto sirvió para que se crearan cientos, incluso miles de noticias que hablaban sobre un posible catástrofe natural que podría acabar con la vida en la Tierra. Otros sitios dijeron que la Tierra iba a girar más lento y la temperatura iba a cambiar por esta razón de manera radical, trayendo heladas en algunos lados y en otros olas de calor sin precedentes que podrían acabar con gran parte de la vida en la Tierra, iniciando así una extinción masiva. Es aquí cuando los conspiracionistas toman estos artículos amarillistas y sensacionalistas como bases científicas. Incluso señalan a personajes importantes en el mundo académico para sostener sus teorías, cuando en realidad nunca tienen contacto con el documento original por manejar un lenguaje técnico y complicado o evitar la exposición de la verdad. Entonces, ¿de quién es la culpa de que existan tantas personas conspiracionistas? ¿De los medios de comunicación? ¿De las redes sociales? ¿Del gobierno? ¿De la misma ciencia?
o de la NASA, o es culpa de la misma población. Si continuamos viendo a la teoría de la Tierra plana dentro de un sistema alegórico, los reptilianos no serían esos seres verdes de aspecto reptil que tienen una sed insaciable de poder y de control poblacional, sino que, si quitamos todos los elementos fantásticos sobre la idea de un reptiliano, en verdad estos seres sedientos de poder y de dominio internacional sí existen y tienen una reunión anualmente desde 1954. A este grupo de personas se les conoce como el Club Bilderberg. Este club se reúne a puerta cerrada y aquí participan líderes políticos, empresarios y financieros, académicos de alto grado y expertos en economía, sociología, antropología y directores y editores de los más importantes medios de comunicación. No se sabe exactamente qué es lo que se discute en esta reunión. Algunos hablan sobre el fomento al diálogo entre América del Norte y Europa, y se incluyen asuntos políticos, económicos y sociales, pero no existen registros oficiales que aseguren esto, y por esta razón, este club ha sido un punto de crítica de muchos conspiracionistas que aseguran que en este lugar se discuten temas sobre el rumbo del mundo entero, guerras, hambrunas, qué empresas van a subir y qué otras irán a la quiebra, y quién gestionará los recursos del Banco Mundial. Se tiene constancia de que estas personas han asistido a estas reuniones. José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores de España. Ana Botín, presidenta del Banco Santander. Esteban González Pons, vicepresidente del Partido Popular Europeo. Pedro Ramírez, director del diario El Español. Belén Garijo, consejera delegada de la farmacéutica Merck. Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN. Mark Rutte, primer ministro de los Países Bajos. Albert Bourla, consejero delegado de Pfizer, entre otras tantas figuras importantes. Aunque no existe constancia, también se habla de diversos políticos estadounidenses que han participado en esta reunión. Algo que llama mucho la atención es la presencia de personajes de la OTAN y de farmacéuticas como Pfizer, que fue una de las primeras en tener listas las vacunas contra el COVID. Lo anterior ha servido de igual manera a muchos conspiracionistas y en especial a los antivacunas para dar crédito a sus teorías. Los reptilianos, desde una perspectiva alegórica, no son realmente alienígenas conquistadores del mundo, simplemente son aquellos empresarios, presidentes, dictadores y políticos que han formado alianzas para definir las reglas internacionales. También, en la misma reunión del Club Bilderberg, se han visto presidentes de las cadenas de medios más importantes a nivel internacional. Obviamente, esto refuerza mucho la idea de que estos medios son una forma de difundir contenido reptiliano de control mental. El muro de hielo que limita la Tierra también lo podemos ver desde una perspectiva alegórica como este control internacional que existe en las fronteras. Casi nadie es libre de transitar por el planeta entre los diferentes países y, por ejemplo, existen lugares, ya sean bases militares secretas o zonas de investigación, prohibidas a las que el ciudadano promedio no tiene acceso. En estos lugares, como todos sabemos, existen muchas cosas que desconocemos. Desde archivos secretos de los gobiernos, desarrollo de armas, hasta tecnología en desarrollo. De igual forma que con Bilderberg, muchos conspiracionistas aprovechan estos secretos para fomentar teorías alienígenas. La Antártida es el lugar por excelencia donde se encuentra el supuesto muro. Las autoridades internacionales, si bien no tienen oficialmente prohibido el paso para la población, sí es altamente restringido y las razones oficiales por las cuales no se puede acceder son la protección del ecosistema, condiciones climáticas extremas e infraestructura limitada. Solo científicos autorizados pueden acceder. A algunos turistas también se les permite el acceso,
pero solo en determinadas regiones y por periodos muy cortos de tiempo, y esto da paso a un sinfín de teorías conspiracionistas. Los pleiadianos, dentro de la alegoría de la Tierra plana, se pueden relacionar con las personas, en este caso, los mismos conspiracionistas y otras personas que tienen la finalidad de difundir estas ideas a todo aquello que deseen escucharlos. En algunas publicaciones de Facebook me he encontrado con personas que aseguran ser voceros de los mismos pleiadianos, incluso unos directamente ya mencionan que son los mismos pleiadianos que traen un mensaje de paz y unidad. Independientemente de las creencias de cada quien, yo creo que el mensaje de paz es el mismo en todos lados. La convocatoria al amor y deshacer las barreras que impidan a la humanidad una alianza de armonía. Debemos evitar que las redes sociales, la religión, cultura y forma de ver el mundo nos dividan. Siempre debemos apoyar a cualquier movimiento que tenga fines de unidad y jamás debemos permitir ver o que nos vean como seres superiores o inferiores ante los otros. El terraplanismo o conspiracionismo no es malo en sí, siempre y cuando sus fines sean el de la unidad. Desde mi punto de vista, si alguien quiere creer que la Tierra es plana, en los pleiadianos o reptilianos, no debería existir ningún peligro mientras permita la creencia libre de los demás y que no dañe o afecte el derecho y libertad. Creer o no creer en una u otra cosa es decisión de cada quien y no por eso debemos verlos como estúpidos o inferiores en pensamiento y desarrollo intelectual. Cada quien es libre de profesar sus creencias a aquellos que deseen escucharlo, sin obligar ni ocupar métodos de persuasión coercitiva. Si eres terraplanista y defiendes tus ideas, está bien, solo permite que aquellos que no lo son crean en lo que quieran creer. Si eres una persona que está en contra del terraplanismo y los ve como una burla, te pido por favor que moderes tus comentarios y permitas las creencias diferentes a la tuya. Mientras aceptemos la diversidad de cada quien y convivamos en armonía, las barreras y los muros de hielo desaparecerán y crearemos una humanidad más humanizada. Ni Dios ni los alienígenas nos pueden salvar tanto como podemos salvarnos nosotros mismos. No necesitamos de fuerzas divinas ni místicas para llevar la paz mundial, solo se encuentra en el verdadero amor, en reconocer el dolor y el sufrimiento de los demás, en entender que cada ser es tan complejo como tú mismo y sus creencias tienen una fe ciega. Si amas, dejarás crecer a los demás tanto como crecerás tú mismo. Te doy las gracias por llegar al final de este podcast.